Ahí. Muy bien, hoy día, hermanos, es miércoles 19 de agosto, miércoles, noche de oración en la iglesia adventista. Se abren los templos en la noche para que las personas puedan venir a orar y pedir a Dios, ¿no? Es como que el consultorio está, aunque siempre está abierto, ¿no? El consultorio de Dios, es decir, en cualquier hora, en cualquier día, siempre está, ¿no? Pero la iglesia también se abre en especial los días miércoles en la noche para hacer los pedidos que uno necesita hacer. Y ahí, pues, entre los hermanos también, como dice su palabra, donde hay dos o más también, ¿no? Y si hace un pedido, el Señor ahí está escuchando también. Miércoles 19 de agosto. El título de la lección para hoy día, ahí está, hermanos, en la pantalla, ahí, hermanos, a ver si alguien puede leer, confirmar, hermanos, qué es lo que dice ahí en la pantalla, de qué vamos a estudiar. Así que aquí Dios nos va a ayudar a entender este tema. Ayuden, hermanos, puedan leer. ¿Se ve o El no se ve? cuerpo resucitado. Muy bien, hermanos, gracias. El cuerpo resucitado, hermanos. A ver, aquí sí esto un poquito complicado de repente, ¿no? El cuerpo resucitado, pero creo que por la fe vamos a poder, entendemos, no por la fe, pero tal vez hay preguntas que el ser humano se hace, ¿no? Pero ¿cómo uno va a resucitar? ¿Cómo el muerto? ¿Qué significa eso de resurrección? ¿Qué pasa, no? ¿Cómo? Entonces, de repente ahí, y sobre todo las personas que no tienen fe, hacen esas preguntas y entonces, pues, explicar cosas así que salen fuera de las leyes naturales, nada más, pues, no lo va a lograr entender, ¿no? Porque para entender hay que tener fe también, pues, hermanos, ¿no? Pero de alguna manera, hermanos, ahí está la palabra de Dios dando respuestas a las preguntas que uno pueda hacer. Así que, hermano, participa, pregunta tú también, no tengas temor, hermano, pregunta. Y ahí está Dios, ¿no? Para respondernos a través del Espíritu Santo, ¿no? A través de su palabra. El cuerpo resucitado, hermanos. Hermano Justo, Por favor, hermana, participe. bueno, ayer hablábamos acerca de que este cuerpo de corrupción es un cuerpo lleno de pecado, eh, y la mayoría de las luchas que tenemos nosotros, mis hermanos, contra, o sea, las tentaciones, es porque nuestro cuerpo pide, pide el pecado. A nuestro cuerpo no le gusta orar, no le gusta dormirse temprano, no le gusta reflexionar, no le gusta meditar en la palabra del Señor. Entonces uno tiene que someter este cuerpo, y este cuerpo no solamente está corrupto, sino que también es mortal. Es decir, este cuerpo se muere, se envejece. eh, Nosotros que nacemos, ¿cierto? Como un pequeñito con piel suave, ¿cierto? Al final de nuestros días terminamos viejitos, arrugaditos, cuando vivimos muchos años, pero otros también por causa de la enfermedad también se van deteriorando. Hay cuerpos que son mutilados muchas veces por ciertas enfermedades, y otros al morir, ¿cierto? Al pasar los años, o sea, podemos imaginarnos cómo estará el cuerpo de Adán, cómo estará el cuerpo cierto, de los patriarcas, que han sido tantos, tantos años. Y se supone que todos vamos a resucitar, y esos cuerpos, ¿qué pasa con esos cuerpos? Entonces aquí cuando hablamos del cuerpo resucitado, hablamos también que el Señor en un abrir y cerrar de ojos, ¿cierto? O en un cerrar y abrir de ojos, como suene mejor, Él va a transformar estos cuerpos de corrupción a incorrupción, es decir, nunca más va a haber enfermedad en nuestros cuerpos, no va a haber más muerte, no va a haber más dolor, ¿cierto? Entonces, vamos a tener un cuerpo glorioso, incorruptible, perfecto, preparado para la vida eterna. Porque se imagina con estos cuerpos como estamos, que apenas algunas personas con suerte llegan a los 100 años, y otras así cuanto mucho han durado 108 años, los más longevos, pero con un cuerpo enfermo.
pero Dios nos da la garantía de que este cuerpo va a ser transformado por su poder, sin enfermedad, sin deterioro ni muerte. Y eso es lo más importante. Ya no vamos a morir nunca más. Muy bien, hermana Mónica, qué bien, ¿no? Sí, pues ya no vamos a morir más, como dice Apocalipsis, ¿no? El último libro de la Biblia, el penúltimo capítulo, creo que es el 21. Ya no habrá más muerte, ni dolor, ni lágrimas. No, eso todo será historia, ¿no? Lo que ahora se está experimentando. Muy bien, sí, pues hermanos, el cuerpo resucitado, pensando en nuestros cuerpos, hermanos, que se corrompen, que van envejeciendo, se arruga, se enferma y en eso estamos, ¿no? Y ahora, ¿cómo es ese cuerpo resucitado? Las preguntas que uno se hace, ¿no? ¿Cómo es eso, no? Entonces, explicar esto, pues, bueno, si alguien está en la sala que puede explicar, conoce algo de la naturaleza, eso es lo que hace Pablo, no inspirado por Dios, trata de explicar, ¿no? Para que de alguna manera, de forma figurada tal vez, se pueda entender. Bueno, vamos a desarrollar entonces nuestra lección, vamos a leer y justamente ahí nos dice que en Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 35 al 39, hermanos, Pablo, el apóstol Pablo, se refiere brevemente al cuerpo resucitado. Comienza, hermanos, esta sección planteando dos preguntas, ¿no? Primero plantea, ¿no? Las preguntas, ¿no? Bueno, preguntas que se hacen, ¿no? ¿Cómo resucitarán los muertos? Bueno, es una pregunta, ¿no? ¿Cómo resucitarán los muertos? Otra pregunta dice, ¿con qué cuerpo? ¿Con qué cuerpo? Bueno, esa es la pregunta que está en Primera de Corintios 15:35. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo? Bueno, estas preguntas son respondidas, hermanos, en Primera de Corintios, los siguientes versículos, ¿no? Del 36 al 49. Veamos pues esos textos bíblicos. En primer lugar, la pregunta. Entonces, esta pregunta dice aquí, ¿no? Así, en la Biblia está esto. Pero dirá alguno, ¿no? Alguien dirá, pues no. Pero ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Alguien preguntará así. Ahora, hermanos, viene pues la respuesta. Vamos a ver. Aquí nos vamos a leer Primera de Corintios 15:36 al 41. ¿Cómo responde pues este pasaje a las preguntas de Primera de Corintios 15:35? Entonces, hermanos, aquí vamos a ver la respuesta. Ahí está la Biblia. Entonces, el apóstol Pablo dice, necio, al que pregunta está diciendo necio, ¿no? Porque a veces la pregunta viene con una intención de incredulidad, pues, ¿no? Incredulidad, ¿no? Entonces ahí dice, pues, necio, necio, ¿no? Lo que tú siembras no se vivifica, si no muere antes, dice. Esto, hermanos, me gustaría, si de repente aquí hay alguien que está en la sala que sabe de este asunto, ¿no? ¿Cómo es eso? Claro, algunas veces veo, ¿no? Ahí, por ejemplo, la papa, así, ni siquiera los plantado todavía. Si está a tiempo, entonces empieza solito empieza a crecer ya, ¿no? Y creo que cuando lo plantas ahí en la tierra, la papa tiene que morir, tiene que deshacerse, como que va a dar una nueva vida, ¿no? A la nueva planta, ¿no? Las nuevas papas que van a salir, ¿no? Y así me parece en cada fruto lo que sucede en el fondo, ahí, ¿no? El maíz, las aves, todo, ¿no? Cuando uno se siembra, entonces esa semilla que se pone en la tierra, como que se deshacen. Y en función a eso, a esa semilla, pues va dando lugar a una nueva semilla, o digo, nuevos frutos, muchos frutos, ¿no?
Entonces, más o menos la idea está ahí, ¿no? Necio, dice, no piensa, no nos está haciendo pensar con la naturaleza. Lo que tú siembras no se vivifica, dice, ¿no? O sea que eso de, por ejemplo, comparando con nuestro cuerpo, ¿no? Nosotros, por causa del pecado, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo se corrompe, se enferma y muere, ¿no es cierto? Dios ha puesto sus límites, ¿no? Como consecuencia de la desobediencia, ¿no? De Adán y Eva, ¿no? Entonces nos hemos vuelto mortales, pues, ¿no? Y entonces uno cuando muere, pues ahí está el cuerpo en el panteón, ¿no es cierto? Se vuelve al polvo porque del polvo fuimos hechos. Y entonces uno de repente dice, pero ahora ¿cómo ese polvo se va a convertir? O sea, otra vez en el cuerpo que era antes, ¿no? Entonces ahí por eso está dando esa respuesta, ¿no? Ahí, ¿no? Que en la semilla, entonces como muere, pero van a ser otro nuevo, ¿no? Entonces uno tratar de entender eso, hermano, si alguien quiere explicar, explique, hermano. Entonces hay que conocer tal vez un poquito más este proceso, ¿no? Y Hermano. cómo crecen las plantas. Hermano, si usted sabe, por favor, Eh, explíquenos, hermano. sí, mire, bueno, lo estaba leyendo también o sea, no es que yo tampoco lo sepa muy bien, pero voy a tratar de explicar lo que leí. Dice que una semilla debe ser sembrada y experimentar una transformación para convertirse en una planta. ¿Ya? La planta no tiene exactamente la misma apariencia que la semilla, pero proviene de ella. Es decir, nosotros, la semilla que es este cuerpo, no va a ser, o sea, no va a ser totalmente, eh, no va a ser tan diferente, pero viene de la misma raíz. Dice aquí que la resurrección no significa que Dios simplemente vuelva a poner el cuerpo muerto como estaba. Es decir, no es solamente el hecho de que Dios va a volver nuestro cuerpo. Por ejemplo, yo decía de Adán, que tantos años que vivió, ¿cómo va a ser transformado? Va a tener el mismo cuerpo que tenía cuando murió, pero va a ser ese mismo cuerpo que murió va a ser transformado y va a ser glorificado, porque Dios va a transformar nuestro cuerpo y le va a dar una nueva condición apropiada para la vida eterna, porque este cuerpo que nosotros tenemos ahora es un cuerpo que no resistiría la eternidad. Entonces, el tema principal aquí es que la resurrección, así como la semilla es un milagro, la resurrección también es un milagro realizado por Dios. Muy bien, pues sí, pues hermanos, aunque en el fondo no entendamos cómo sucede ese proceso, pero para Dios, pues que es el creador, para Él es las cosas tan sencillas y lo que dice se hace, pues no. Aunque no entendamos, aunque salga fuera de las leyes naturales, ¿no es cierto? Se trata de comparar, pero pues Dios, bueno, tal vez viendo, hermanos, la Biblia, el Señor Jesucristo, a ver, viendo la vida de Él, Él era completamente humano, de carne y hueso, así como nosotros. Esto es importante que entendamos, hermanos, que Jesús era idéntico a cualquier ser humano, no era diferente, porque si hubiese sido diferente, entonces, pues Dios sería injusto, ¿no? Y Satanás tendría razón. Ah, claro, él era pues diferente, por eso ha podido vencer el pecado. Nosotros somos diferentes, no podemos. Uno podría justificarse. Era tan idéntico a nosotros, no tenía hambre, tenía sed, tenía todo, ha pasado todo lo que nosotros los seres humanos pasamos. Por eso es nuestro hermano mayor y bueno, pero el asunto es de que él también era mortal, ¿no? Murió, ¿no es cierto? Como ser humano. Y al tercer día resucitó, eso es lo que estamos estudiando, ¿no? Y ahora Él está allá en el cielo y está, dice la Biblia, con carne y hueso, así como nosotros tenemos carne y hueso, como era también, pero su naturaleza es eterna. Está así ahora el Señor Jesús de carne y hueso, viviendo ahí junto con el Padre, ¿no es cierto? Intercediendo por nosotros
Y eso es lo que también de nosotros va a ser. O sea, está viviendo eternamente su... Y cuando resucitó, justamente ahí sucede eso, ¿no? Y también de que aparece y desaparece también, pues hermanos, ¿no? Ahí justo donde están los discípulos, apareció allí, no abrió la puerta, ¿no? Pero apareció ahí, ¿no? Y Tomás quería, ¿no es cierto? Decía, pero él no creía, Tomás, ¿no? Él decía, no, antes no, le decía, oye, Jesús ha resucitado, Tomás. No, yo no creo, dice, hasta que yo toque su herida, ¿no? De su costado, entonces, ahí la herida de sus manos, bueno, si no toco, si yo no voy a creer en lo que me dicen, ¿no? Ver para creer, ¿no? Tomás. Y cuando Jesús se presentó, le dice, ven, ven, Tomás, no incrédulo, le dice, a ver, tócame, aquí está mi herida, bien, tócame. Yo soy de carne y hueso, dice, soy de carne y hueso. A ver, y Tomás, pues ahí es donde se arrepiente, ¿no? Y dice, perdóname, bueno, realmente, ¿no? Y Jesús dijo, bienaventurado el que cree sin haber visto, ¿no? Bienaventurado, dice, ¿no? Porque este Tomás, ¿no? Tenía que ver también para creer, ¿no? Pero bienaventurado es aquel que cree sin haber visto. Y pues era de carne y hueso, pues. A ver, para que pues, hay algo de comer, había pescado, creo, ¿no? Ahí. Entonces comió pescado. Ahí el Señor Jesucristo resucitado, ¿no? Entonces, y así. Entonces era pues, pero de naturaleza eterna, ¿no? Ahora, en el fondo hay muchas cosas que uno podría preguntarse, ¿no? Sobre todo los incrédulos van a querer saber muchas cosas, o sea, ni tampoco van a creer, pues, ¿no? Eso, ¿cómo puede suceder? Porque no creen en Dios, no, no creen. Están limitados por las leyes que Dios ha puesto en esta tierra, y entonces su mente no va más allá, ¿no? Se centra en eso nada más, ¿no? Bueno, entonces, hermanos, ahí mirando Hermanito, eso, sí, por favor, hermanos, disculpe. participen. Sí, lo que pasa, estaba leyendo en la versión de lenguaje actual, en la traducción del lenguaje actual, y a lo mejor se explica mejor. No sé si me permite, mi hermanito, compartirlo. Dice aquí, tal vez alguien me pregunte, ¿y cómo volverán los muertos a la vida? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? ¿Qué preguntas más tontas? Para que una planta crezca, primero tiene que morir la semilla que fue sembrada. Y así es, ¿cierto? En la realidad, la semilla muere para que crezca la planta. El versículo 37 dice, lo que se siembra es una simple semilla de trigo o de alguna otra cosa, muy distinta de la planta que va a nacer. Y dice el 38, a cada semilla Dios le da el cuerpo que Él quiere darle. El 39 dice, no todos los cuerpos son iguales. Los seres humanos tenemos una clase de cuerpo y los animales tienen otra clase. Lo mismo pasa con los pájaros y los peces. El versículo 40 dice, hay también cuerpos que viven en el cielo, cuerpos que viven en la tierra. La belleza de los cuerpos del cielo no es como los de los cuerpos de la tierra. El brillo del sol no es como el de la luna y las estrellas, y aún cada una de las estrellas tiene un brillo distinto. Lo que significa, mis hermanos, es que este cuerpo que nosotros tenemos, esta tierra, no es el mismo cuerpo que existe en la eternidad. Y por eso, como la semilla, ¿cierto?, que es plantada, tiene que ser transformada para poder convertirse en una planta. Es decir, esa semilla, que es el cuerpo que tenemos en esta tierra, va a ser transformada en esa planta que va a ser apta para vivir en el cielo, por decirlo, ¿cierto?, de alguna forma metafórica. Muy bien, hermanos. Sí, pues eso es lo que está tratando de decir aquí, hermanos, que tiene que haber muerte, ¿no es cierto? O sea que por el pecado, hermanos, entonces sí o sí, entonces viene la muerte. O sea, este cuerpo que tenemos tiene que morir, pues, o sí, sí, o que tiene que ser transformado, ¿no? Como ya lo mencionó. Bueno, justo, Como dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, ¿no? Para encontrar con el Señor, aunque estemos vivos, cuando venga Jesús sucederá. Sí, hermano Marcelino, por favor, participe. buenos días, hermanos, con todo. Estaba revisando un poco la lección. La mayoría concluye, y así yo creo que es, también yo creo de esa manera, resucitaremos los que vamos a ser llevados al cielo con el cuerpo de Adán antes del pecado. Tenían una vestidura
invisible, estaban hechos para no morir nunca. Y Dios inicia en la Biblia un estado santo de la raza humana, sin pecado, sin la presencia del pecado, con la, como dice, no, como dice Pablo ya después del pecado, ¿no? Que los seres humanos hemos sido hechos con una predestinación para la vida, para vivir siempre, eternamente. Y acaba Apocalipsis capítulos, especialmente el 21-22, ¿no? Sin la presencia del pecado, todo restaurado. Y por la segunda vez nunca más se presentará, se levantará el pecado. Mm, Presenta a la semilla como ejemplo. También podríamos ver eh, la mariposa, por ejemplo. Primero es un gusano feo, arrastrándose, camina. Después viene un estado de la pupa crisálida, luego emerge una mariposa. Esta ya vuela, hermoso en su parecer. Ya no más se arrastra como antes. Hay en la Biblia muchas cosas que nos ayudan a entender esto, pero nuestra experiencia, nuestro carácter, nuestros recuerdos serán todo bonito, todo lindo. Y eso creo nos ayuda a entender la lección. Gracias, hermano. Muy bien, hermano. Sí, pues, ¿no? ¿Cómo sucede eso, no? Cómo un gusano se transforma en una mariposa. Bueno, eso es lo que Dios hacía, ha creado, ¿no? Ha determinado. Hermano, siempre hay que pensar también de que en este mundo, como ya dijo hermano Marcelino, por causa del pecado, porque originalmente pues se supone, ¿no? Que aquí Adán y Eva iban a vivir eternamente, el mundo también creado para la eternidad, ¿no? Pero fue, la maldición vino, ¿no? Maldijo Dios esta tierra. Y por eso es que también hay terremotos, hay tantas cosas, ¿no? Como que ya está enfermo, así como se dice cáncer incurable ya, ¿no? La tierra ya está en ese estado, pues, ¿no? Entonces, hay un desequilibrios completos por el cambio de clima y tantas cosas en todo el mundo. Está temblando ya y eso está ya avisado con anticipación a través de las profecías que son señales de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, todo ese deterioro, ¿no? Esa corrupción viene a consecuencia del pecado, pero viene la esperanza, ¿no es cierto?, a través de Jesucristo, ¿no es cierto? Viene pues la esperanza de que todo se renueve, ¿no? De que otra vez el ser humano, nosotros lleguemos al primer estado de Adán y Eva, como dijo nuestro hermano Marcelino, ¿no? Originalmente, ¿no? Para vivir eternamente. Y la tierra también como era originalmente, entonces así, sea perfecta y, y no esté, pues, no así, esté con las consecuencias, ¿no? Del pecado. Entonces el pecado es el problema y la solución del pecado es por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, pero en el fondo el proceso de esa transformación, de eso se está hablando ahora, bueno, aunque no lo entendamos completamente, pero confiemos por la fe, que para el Señor todo es posible, ¿no es cierto? Dice, entonces, ahí está diciendo Pablo, necio, mira, ¿qué pasa con la semilla? Tú plantas y esa semilla tiene que morir y dar lugar a una planta nueva, ¿no es cierto? Y así era un maíz, vamos a tener, de ahí va a salir otros maíces y muchos incluso, ¿no? Bueno, dice eso, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes, ¿no? O sea, que la semilla misma no es la que está saliendo otra vez. No, eso muere esa semilla y ahora va a salir nueva, ¿no?
Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, ¿no? Sino el grano desnudo, dice, ¿no? Ya sea de trigo o de otro grano. Entonces, en este caso, tal vez en esa comparación pensar, ¿no? Yo me pongo a pensar en que el ser humano puede tener a Cristo o no tener a Cristo también, pues no, hermano. Porque en Cristo está la vida eterna y si no está Cristo, entonces la muerte eterna. Entonces, ahí creo que está la diferencia, ¿no? Entre el ser humano que va a resucitar y va a tener la vida eterna, va a vivir eternamente, ¿no? Con un cuerpo transformado. Entonces está la diferencia ahí en tener a Cristo o no tener a Cristo, pues hermanos. Pero Dios le da el cuerpo, dice, como él quiso. Ya. Y a cada semilla su propio cuerpo, dice, ¿no? Ya, Dios es el que determina como creador que es, según lo que Él quiere, Él hace. Entonces, así como ha dicho, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Esta carne que es mortal será transformada en carne inmortal, ¿no? Así dice la Biblia, ¿no? Ahora, para Dios eso es sencillo, es para el ser humano científicamente querer hacer demostraciones de eso, entonces ahí sí el incrédulo no va a creer, pues no, porque no va a poder demostrarlo. ¿Cómo se puede hacer eso? Pero para Dios, que sale más allá de las leyes que tenemos en este mundo, Él lo hace, pues. Pero ahí están las comparaciones también para poder entender. No toda carne es la misma carne también, ¿no? Claro, a ver, nuestra carne comparar con la carne del pollo, de la vaca, de qué cosa, a ver, de las aves, ¿no? De los peces, su carne, son diferentes, son las carnes, ¿no? Hermanos, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, nuestra carne, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Hay cuerpos celestiales, ahí están los ángeles, ¿no es cierto? ¿No? El mismo Lucifer, pues, ¿no es cierto? Fue creado, pues, ¿no? Y su cuerpo de él no es como nosotros, de carne y hueso, ¿no? Entonces, eso hay que entender también, ¿no? Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, dicen, ¿no? Entonces, ahora, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales, dicen, ¿no? Muy bien, entonces la gloria, ¿no? Claro, Dios con toda su gloria lo ha hecho perfecto este mundo, pero el pecado lo que malogró, pues no, de acuerdo a la palabra del Señor. Una es la gloria del sol, por ejemplo, si hablamos de la creación, ¿no? Del sol, el sol tiene, sabemos que es una estrella, ¿no es cierto? Tiene su gloria, ¿no es cierto? Ahora, otra la gloria de la luna, pues la luna también sabemos de que no es una estrella la luna, no tiene luz propia, no. Entonces, es pequeña también, refleja nada más la luz del sol. Bueno, ahí. Y otra, la gloria de las estrellas. Entonces, hay otras estrellas que son grandes, pequeñas, enanas, gigantes, ¿no? Ya. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así dice la Biblia, ¿no? Hermanos, Pablo aplica tres analogías para ayudar a sus lectores a comprender lo que sucede en la resurrección. O sea, está tratando de explicar acá acerca de la resurrección, pues, ¿no? La primera analogía, hermanos, ahí está en 1 Corintios 15, 36 y 38. Señala, hemos leído ya, que el cuerpo es como una semilla que primero debe morir o dejar de ser una semilla para convertirse en una planta, pues, ¿no? Está explicando eso, ¿no? La enseñanza es clara. La resurrección es un milagro de Dios, claro. También el crecimiento de una planta es un milagro, hermanos, ¿no? No es que ahí el científico hace algo para que suceda eso, no hace nada el ser humano, por más científico que sea. Eso lo ha determinado Dios a través de leyes, Él ha determinado que sea así, ¿no? La semilla, entonces puede dar lugar a una nueva planta, ¿no?
Entonces, entonces aquí, este es un milagro, pues, de Dios, ¿no? Aunque uno no logre entenderlo, lo que está, cómo es lo que hace Dios, pero ahí está, pues, en la naturaleza misma suceden esas cosas. En segundo lugar, hermanos, la analogía de los cuerpos, ¿no? Ahí hemos leído ya. Destaca pues que en este mundo Dios proveyó diferentes tipos de cuerpos a los animales, a los seres humanos, ¿no? Adecuados en cada caso al entorno actual, ¿no? Claro, y hemos dicho, ¿no? Diferente es la carne de las aves o de los peces o de los animales también, y también nuestra carne, ¿no? Así. Del mismo modo, nuestros cuerpos serán adecuados para las nuevas circunstancias del mundo celestial. Así que, hermanos, Dios en su pensamiento, ¿no? En su diseño que Él hace es para vivir eternamente, como ya lo dije en Marcelino, ¿no? Así originalmente como eran Adán y Eva, pues, ¿no? Vivían eternamente, ¿no? Esta idea es llevada, dice, esta idea es llevada un paso más allá con la analogía, ¿no? De un cuerpo glorioso, como ya empieza a hablar aquí en el capítulo 15 al 40-41, que enfatiza que la gloria del cuerpo resucitado superará enormemente a la del cuerpo terrenal caído. Bueno, todo lo que hace Dios, sea terrenal o sea celestial, pero era perfecto. Pero como ha caído aquí la tierra, nuestra tierra y nosotros también, pues, entonces ahí viene, ¿no? Otra vez, ¿no? La gloria de Dios resolviéndose ese problema, ¿no? Del pecado. Esta idea también es ilustrada mediante cuatro contrastes entre nuestro cuerpo terrenal actual y el cuerpo resucitado. El primero dice, es terrenal, perecedero, débil y natural. Bueno, esta palabrita utilizamos, ¿no? Que nosotros somos carnales, terrenales, así, ya. O sea, esto dando la idea de que ya hemos caído en el pecado, ¿no? Cayendo en el pecado. Entonces, hay un límite de tiempo que Dios pone. Mira, eso también es importante, hermanos. El primero, Dios puso un límite casi 1000 años. No, no hay quien haya llegado a 1000, pero casi a 1000 llegan viviendo, el ser humano. Y también eran altos las personas, ¿no? Y fuertes y tantas cosas, ¿no? Ahora, Dios limita, Dios dice ya que baje, ¿no? Ya, por 500 años y así se va bajando, 200. Ahora, a 70, 80 años apenas llegamos, lo ha limitado Dios, hasta allí nada más. Ya. Entonces, eso es Dios, sabe lo que está haciendo Él, pues, ¿no? Él es el creador, pues, ¿no? Y Él puede decir, ya vivan 5000 años. Y, pues, si dice eso, entonces así viviríamos también, pues, ¿no? Entonces, ahora si Él dice que vamos a vivir eternamente, entonces eso también se va a cumplir, ¿no? Pero bajo las condiciones que se está dando, ¿no? Este plan de salvación. Ajá. Primero es terrenal, perecedero, débil y natural. Por su parte, el segundo es celestial, imperecedero, poderoso y espiritual. Bueno, haciendo la comparación, ¿no es cierto?, de nuestra condición, ¿no? De pecadores, pero ahora justificados por Jesucristo, ¿no? Por Dios, ¿no? A través de Jesucristo, entonces viene lo celestial, imperecedero, poderoso, espiritual, así como nuestro Señor Jesús ya está en el cielo. Esto no significa que no haya continuidad entre los dos. El uso que Pablo hace del término griego soma, cuerpo, tanto para el cuerpo sepultado como para el cuerpo resucitado, muestra continuidad. Por el contrario, dice los cuatro contrastes anteriores también muestran discontinuidad, dice, ¿no? Bueno, gracias al Señor, nuestros nuevos cuerpos no serán los mismos que los cuerpos perecederos que tenemos ahora. Claro, es un milagro de Dios, ¿no? Dios ha determinado así y así tiene que ser, ¿no? Así. Bueno, bajo la condición, hermanos, de Jesucristo. Sin Jesucristo no hay pues esta gloria, ¿no? No, ya. Entonces uno tiene que morir y eternamente, pues no. Imagínense, mira, mismo Satanás, cenizas va a ser, porque va a ser quemado en el lago de fuego y azufre. Los ángeles caídos también. Y las personas que no aceptan a Jesucristo también. Pero la diferencia está que teniendo a Jesucristo, entonces ahí sí,
Entonces viene la inmortalidad, todo, ¿no? Lo que siempre Dios ha soñado, ha pensado para nosotros, pero con Jesucristo. Y sin Jesucristo no hay nada, pues, no, hermanos. Por eso dice, separados de mí, nada podéis hacer. Uno está muerto en vida también, ¿no? Si uno está separado de Jesús ahora, no es una apariencia de vida nada más. Pablo no relaciona el término espiritual con una existencia inmaterial. Claro, entonces, cuando habla de personas espirituales, está hablando de gente que tenemos cuerpo y todo, pero espiritual porque nuestro cuerpo no es el que dirige ya nuestras vidas, sino es el Espíritu de Dios. Pues por eso dice, ahora ustedes son espirituales, ya no carnales. Porque cuando somos carnales, entonces como Pablo decía, miserable de mí, hombre de pecado, quiero hacer el bien, no puedo, porque su carne es que le llevaba pues al pecado. Entonces, los hábitos, ¿no? Esos son los hábitos que nos acostumbramos y siempre lo mismo, nos va llevando, ¿no? Hacia la muerte, que nos va llevando, ¿no? Pero por eso el bautismo significa que muere este hombre, ¿no? Carnal, y entonces ahora nos convertimos en hijos de Dios espiritual. Por eso también dice, tu cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo. Entonces hay que cuidar este cuerpo porque ahí está viviendo el Señor. Bajo los consejos, aunque las consecuencias del pecado, este cuerpo también pues se envejece y tiene que eh, morir así como la semilla y te va a dar lugar, gracias a Jesucristo, entonces, un nuevo cuerpo, no de carne y hueso también, pero eterno, que no se corrompe, que no se enferma. En otra parte dice Jesús transformará el cuerpo de nuestra bajeza para que sea semejante a su cuerpo de gloria. Así dice Filipenses 3:21. Ahí dice, no, Cristo va a cambiar nuestro modesto cuerpo para que sea como su propio cuerpo, esplendoroso. Eso lo hará por medio del poder que tiene para dominar todas las cosas. Esa es la palabra de Dios, hermanos. ¿Ah? Filipenses 3:21. Tendremos pues entonces, hermanos, cuerpos reales, pero no se desgastarán ni se descompondrán, puesto que todo lo que conocemos ahora es la descomposición, la enfermedad y la muerte. Es difícil imaginar pues la vida sin ello, pero se nos promete eso en Jesús. ¿Se pueden imaginar, hermanos? Pero tal vez hay una tendencia siempre, hermanos, ¿no? Porque los que ya tenemos edad, no sé, pero a mí lo que me pasa es de que en mi mente puedo estar siendo todavía un adolescente, ¿no? Así, ¿no? Pero en la parte física ya pues, ya el deterioro se ve, ¿no? Completamente ahí, ¿no? Del cuerpo y ya se envejece y todo eso, ¿no? Entonces, eh, aunque hemos sido creados perfectos, ¿no? Para vivir eternamente, entonces, hay una idea de que incluso nosotros, o sea, personalmente es un poquito que ya uno se sana o yo me sano y ya siento que no me está doliendo nada, entonces empiezo a hacer como si fuera un adolescente las cosas, no así, pero ese esfuerzos me genera otra vez los problemas, ¿no? Porque me olvidé, pues, ¿no? De que ya soy de edad, ya no puedo hacer las mismas cosas que un joven debía hacer y hay que cuidar tantas cosas, ¿no, hermanos? No sé si esa es una realidad también que va, en todos pienso que sucede eso también, pues, ¿no, hermanos? Bueno, entonces aquí puesto que todo lo que conocemos ahora es la descomposición, la enfermedad, ¿no es cierto? Y la muerte también, bueno, pero eso ya entendemos, ¿no? Bienaventurado también, ¿no? El que cree en Jesucristo, sí, vamos a dejar, pero vamos a resucitar. Esa es la diferencia, ¿no? Pero el que no cree en Jesucristo, no tiene a Jesucristo, pues entonces no va a tener vida eterna, o no tiene, pues. Es difícil imaginar la vida, pues, sin ellos, dice, pero se nos promete eso en Jesús. Ahí está, se nos promete eso en Jesús, ¿no? O sea, la nueva vida, vida transformada, gracias a Jesús. ¿Cómo nos ayuda la seguridad de que nuestros cuerpos serán transformados a la perfección, a ser
resilientes respecto de nuestras limitaciones físicas actuales. Ahora pues tenemos limitaciones, hermanos, pero en lo que Dios va a hacer, qué cosas todavía no podremos hacer. Ojos no han visto ni ha oído a venir, nadie ha escuchado, nadie ni siquiera tal vez en su mente, ¿sí? Cosas que Dios ha preparado. Así que hermanos, eso es importante. Por la fe tenemos que estar ahí perseverando, pues hermanos, y para experimentar. Algunos, así como los profetas, así han visto, pues, ¿no? Abraham, Moisés, y Daniel, bueno, ahí están los profetas, es decir, personas que están en comunión con Dios, entonces comprenden, pues, ellos han comprendido realmente, ¿no? Y por eso ellos han perseverado hasta el final, han echado suertes con el Señor Jesucristo, con Dios. No les ha importado morir. Por eso todos los apóstoles, no, ¿acaso han tenido problemas de dar su vida? No, no. Entonces, ¿por qué? Porque están pensando, ¿no? Eh, en lo que Dios les ha mostrado y que cómo es la vida eterna, ¿no? Y cuando uno visualiza por la fe o bien Dios te ha mostrado, entonces ya pues tú no puedes, como, o sea, no puedes tú dejar eso, ¿no? De lado, no. Tú quieres eso, por eso sigues hasta, perseveras hasta el fin, ¿no? Por eso dice, sé fiel hasta la muerte, yo te daré esa corona de vida que es la vida eterna, pues no, hermanos. Todo lo que estamos estudiando. Bueno, ahí terminó nuestra lección, hermanos. Uy, miren el tiempo, nos alcanzó primera vez, creo que no hemos llegado a las 10, hermanos. Si hay alguna pregunta, pregunten. Si hay un comentario, comenten, hermanos. A ver, pregunten, hermanos, ¿no? Hermano Justo, hola. Por favor, hermano. Eh, Ah, Cuando el Señor nos resucite, ¿cierto? Vamos a recuperar la estatura de acuerdo al tiempo que el Señor nos va a dar. Cuando el Señor nos resucite, ¿cierto? Vamos a resucitar para la eternidad, pero con la condición que tenemos que estar comiendo del fruto del árbol de la vida. Cuando las personas resuciten y murieron en el Señor, pero con un pie menos o los dos pies menos, un brazo menos, el Señor automáticamente nos va a entregar esos pies y esos brazos, como lo hizo con el soldado ese que Pedro le cortó la oreja a este hombre, ¿cierto? En el Getsemaní, dice que le puso la oreja, o sea, le cortó la oreja y le puso la oreja. No tuvo que coserla, nada. Y esos son los milagros inexplicables que a nosotros nos cuesta entender. Pero como dice la Escritura, para Dios no hay nada imposible. Y en eso tenemos que aceptarlo. Cuestionar, dar un razonamiento en nuestra mente, hoy día no es posible por nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, pero de que el Señor va a hacer milagro, va a hacer milagro. Por eso es que el Señor tuvo el poder para resucitar, porque Satanás tuvo el poder para matar a Jesús, humano, porque el Verbo se hizo carne, se hizo humano, tuvo el poder y él se gozaba, pero no se imaginó que el Verbo tenía vida propia en sí mismo. Entonces, por eso es que huyeron los demonios cuando descendieron los ángeles y Jesús resucita, porque dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy, o sea, yo soy la vida. O sea, no hay otro poder, ni siquiera Satanás con todo lo que tenga como poder pudo vencer a Cristo. Lo venció en la cruz, claro, pero él se creía dueño de la muerte y como a todos nosotros morimos porque por culpa de él, ahora con Jesús resucitamos. Entonces es importante creer en la resurrección de Cristo y importante creer que cuando Jesús venga y si yo muero antes me va a resucitar. Eso también tenemos que tener una convicción en nuestro corazón. Nada más. bien, muy bien, gracias, hermano Jaime, ¿no? Bueno.
Y pues hermanos, siempre en nuestra mente que esté la idea, ¿no? La idea está, ¿no? De que Jesús, nuestro Señor, dice, Él dice, ¿no? Yo soy la vida. Él es la vida y la vida eterna, hermano. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Separados de mí nada podéis hacer, o sea, no puedes vivir, vas a morir. Separados de mí está diciendo, no, a cada uno de nosotros nos dice, oh, justo, mire, si tú estás separado de mí, vas a morir. O ya estás muerto, no separado de mí. ¿Ya? Entonces, si estás unido a mí, Él es Él es la vida eterna. Teniendo a Él, tenemos vida eterna. Si no tenemos a Él, tenemos muerte eterna. Esa es la idea, ¿no? No es que nosotros por nuestros estudios, nuestras capacidades, no sé qué cosas uno puede hacer que así vamos a tener. El hombre no siempre quiere tener vida eterna. Ese es el deseo, porque así hemos sido creados. Buscan el elixir de la vida por aquí, por allí, la eterna juventud. Los millonarios así se congelan, diciendo los investigadores del último van a descubrir ese secreto y me van a volver descongelar y me van a hacer nuevamente vivir y voy a seguir viviendo. Esa idea tiene, pero sin Cristo eso no es pues, una realidad. El hombre puede imaginarse de diferentes formas, ¿no? Alargar la vida por acá y por allá, ¿no? Bueno, hay eso en el ser humano, ¿no? Hemos sido creados pues, para no morir, sino para vivir eternamente, sino que el pecado es el que arruinó todo esto, ¿no? Pero ahí está la importancia, ¿no? De la resurrección, gracias al Señor Jesucristo que Él como ser humano pagó por nuestros pecados para que haya conexión otra vez, porque Dios es justo. Juanito, Sí, hermano, por favor, participe. una pregunta. Yo sé que esto es bastante difícil de contestar, pero la pregunta es lo siguiente. ¿Jesús vino a este mundo con la naturaleza de Adán antes de caer o con la naturaleza de Adán después de caer? Esa es la pregunta, es una tarea de investigación. Para abreviar tiempo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día está dividida en dos partes. Unos creen que vino Jesús a este mundo con la naturaleza anterior al pecado. Hay linda gente en ese grupo. Hay otros que creen que Jesús vino a este mundo con la naturaleza caída de Adán. Ahí también hay linda gente, pero la Iglesia Mundial no se ha pronunciado en un Congreso Mundial para deslindar con qué naturaleza vino. Aunque la señora Joy dice que Jesús vino con la naturaleza caída de Adán y venció al enemigo. Pero los que están en este mundo, en este momento digo mundo, no, en este momento dirigiendo la Iglesia Mundial, creen que Jesús vino con la naturaleza antes de la caída. Y los que creen o creemos que Jesús vino con la naturaleza caída de Adán, no lo dejan opinar o lo tildan como, nos tildan como disidentes, algo así. Y eso está pasando en nuestra iglesia. Y eso no les pongo a ustedes a pensar mal de mí, de nadie, sino simplemente es una investigación profunda que se debe hacer de la palabra de Dios y no al tener disensiones entre nosotros. Amarnos. Jesús un día nos aclarará todas estas cosas. Amén, hermanos. En mi zona no ha llegado Amén. todavía eso. Amén, No amén, amén. sabía, no sabía, es algo nuevo para mí. Bueno, lo que sí, Bueno, hermanos, es que no debemos guiarnos por lo que diga un pastor, un hermano. Tenemos que ceñirnos en lo que dice la Biblia y es el Espíritu Santo el que nos hace entender. Porque si nosotros vamos a estar ahí siguiendo a personas, pues estaríamos completamente mal. ¿No? El enemigo se puede meter también ahí, ¿no? Pero está bien claro, yo creo que si necesitamos entender algo, pues no hay. La Biblia lo está diciendo, ¿no? Entonces, y también estamos viendo el testimonio mismo, pues, ¿no?
de que realmente Dios es el que eh, toma esa naturaleza, ¿no? De ser humano, pero en el vientre de la Virgen María. Entonces ahí se forma, y recuerden que María es pues, ¿no? De la naturaleza caída, ¿no? Del pecado, porque María no era, eh, y Claro, es carnal. Ajá, carnal. ese es- esa es la idea equivocada que creen, parece que la Iglesia Católica cree, no, no sé, la bienaventurada, no sé, inmaculada creo que es, creen que la Virgen María es divina, no, o sea, no, no es una mujer, o sea, como nosotros humanos, pecadores, sino creen eso, tienen esa doctrina, por eso dicen la Inmaculada, creo que le dicen eso, o sea, es celestial, eso lo representan así, por eso su hijo también dicen que es así, celestial, ¿no? Entonces son teorías, Precisamente, teorías, hermano, justo, teorías, sí, sí, precisamente eso es en forma bastante maquillada está entrando a la Iglesia Adventista Mundial este dogma de que la Virgen ha sido inmaculada, de que hay que llevarlo al cielo. Ahora lo ponen, no sé en qué año, no hace mucho, lo han llevado al cielo bajo una votación mundial de millones de personas, lo han llevado al cielo, ascensión, asunción, bueno. Y luego, qué le vamos a hacer que haga allá en el cielo? Ah, ya, que sea alguien que esté tomando como Jesús intercediendo, ya muy bien intercediendo. Ahora le van a poner como ya como otra diosa en el cielo, algo así. Entonces, cosas así son dogmas. Dogma quiere decir enseñanzas humanas, no divinas. Hermano, Y maquilladamente el enemigo quiere introducirse en el pueblo de Dios, pero los que están orando, velando, ayunando, no serán fácilmente inducidos a este lugar. Que el Señor nos bendiga, hermanos. hermano, justo, disculpe con respecto a lo que está hablando el hermano Marcelino. Bueno, eso de que yo me desayuno es una forma de decirme, la verdad es que me sorprende lo que está diciendo el hermano. Como adventista jamás se me pasaría por la cabeza, no sé, endiosar a la Virgen. Pero bueno, eso es harina de otro costal y yo creo que a lo mejor en algún momento lo vamos a discutir. Pero con respecto a la naturaleza de Adán, nosotros debemos entender que Jesucristo es Dios y hombre a la vez. Él es completamente Dios y completamente hombre, tiene las dos naturalezas. Cuando Adán estaba en el Edén, tenía la imagen del divino, del Dios divino, estaba ahí mismo, estaba sin caída. Y Jesucristo era sin pecado, sin tacha. Entonces podemos decir que las dos naturalezas habitan en Jesucristo. Jesucristo sin mancha, intachable, él jamás pecó, jamás pecó, pero sí estuvo sujeto a la tentación, igual que nosotros, todos los seres humanos caídos, ¿ya? Pero él no cayó. A ver, también él nunca pecó, dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Él tuvo forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hermanos, Jesús tomó nuestra humanidad caída en sus consecuencias, pero no en el pecado. Entonces, allí está la diferencia. Fue plenamente humano, pero sin pecado. Entonces, ¿tiene la naturaleza de Adán? Por supuesto que sí, porque él no hay pecado en él y él tiene esa naturaleza celestial. Adán y Eva fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, pero ellos cayeron. Pero Jesús no cayó. Y si bien es cierto, vivió como humano en este mundo y Él toma sobre sí nuestro pecado, Él jamás pecó, jamás cayó. Entonces, me parece tan extraño que haya gente que pueda decir es que somos que Jesús era de la naturaleza de Adán o era de esta otra. No, estaban esas dos naturalezas en Él. Entonces, me parece tan extraño. Amén, muy Hermano, bien, amén.
Bueno, justo, mire qué Sí, sí, importante, sí, qué importante lo que dice la hermana Mónica. Eh, si usted va a la genealogía en Mateo capítulo 1, donde dice que fulano de tal o fulano de tal engendró. Mi padre, mi madre me engendraron en pecado. Pero cuando llega al punto de la descendencia en Mateo capítulo 1, van a ver una gran diferencia, que dice que José y María tuvieron a Jesús, pero no dice que engendraron a Jesús. Ahí hay una gran diferencia en el nacimiento de Jesús, porque habla del nacimiento de Jesús. Pero en cambio, si ustedes van a Primera de Juan y van a San Juan, dice que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ahora, ¿quién era el verbo y quién era el que estaba con el verbo? Si ustedes van a Primera de Juan, dice que el verbo era el Padre y el verbo, perdón, el verbo era el Hijo de Dios que estaba con su Padre. Pero ustedes ven ahí, para no enredarnos mucho, pero a lo que voy yo es lo siguiente. Comparto con lo que dice la hermana Mónica. Dice, Jesús cuando Adán y Eva fueron creados, ¿cierto? Fueron creados a imagen de Dios, pero sin pecado, sin pecado. Entonces cuando Jesús vino acá a la tierra, o Cristo hecho carne vino acá a la tierra, vino sin pecado. O sea, estamos dando a, igual como Adán y Eva antes de caída del pecado. Pero después cuando Adán y Eva pecaron, ya su naturaleza cambió. Y por eso es que Abel y Caín nacen de dos padres pecadores, no de dos padres sin pecado, porque ellos ya salieron del Edén y salieron con el pecado. Entonces de ahí para adelante toda la genealogía eran padres pecadores, hijos pecadores, padres pecadores. Pero cuando habla de María, cuidado con usar esa expresión, la Virgen María. La Biblia, cuando María eh, tuvo a su hijo, recordemos que de ahí para adelante nunca más se le llamó Virgen María, nunca más. ¿Por qué? Porque la palabra virgen nos ayuda a entender que es inmaculada. A pesar que Jesús nació en el vientre de ella, sigue siendo inmaculada. Entonces, esa expresión de virgen que podamos decir nosotros, estamos corroborando lo que la doctrina y la enseñanza católica. No hay ningún pasaje bíblico que se hable María, si dice la madre de Jesús, María es la madre de Jesús, pero no es la madre de Dios, porque Dios era antes que María existiera, ya estaba el verbo, según un San Juan, estaba ya el verbo con su Padre en el cielo, era eterno, no tiene principio. Y ahora la naturaleza pecaminosa, que Dios, como dice la siembra del Señor, nació con la naturaleza, claro, ahora después de Adán, ¿por qué? Porque Jesús sufrió, Jesús lloró, y cuando Jesús dice que Jesús lloró, estaba con esa naturaleza pecaminosa, porque la naturaleza pecaminosa es la que nos lleva al sufrimiento, al dolor. Jesús tuvo la cruz, sufrió la herida, todo, tuvo la separación, sufrió. Eh, Dios se cansaba, había muchas cosas que Jesús se establecía dentro de la naturaleza, pero no pecaba, no pecaba. Pero todo lo entorno ahora mire, cuando Adán fue creado medía casi 4 metros de altura, casi 4 metros de altura. Y Jesús, ¿cuánto midió? ¿Con cuántos metros se murió? Con 1,60 m, 1,80 m, pero no midió con los 4 metros. Y ahí está la naturaleza pecaminosa. ¿Entiende? Entonces él nació siendo Jesús, pero con las dos naturalezas, con la de Adán y con la de Adán sin caer en pecado y con Adán después de haber caído en pecado. Pero nunca, jamás Satanás lo tentó en decir, por otra mujer, por la comida. No, lo tentó con su divinidad. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Siempre utilizó Satanás la divinidad para destruir a Jesús, pero no cayó. Y termino con esto. Jesús no es igual que nosotros. En la sierva del Señor, no tengo el pasaje, pero lo voy a buscar,
dice que nosotros no podemos decir que Jesús es 100% humano. No es 100% humano, no es igual que nosotros. Es semejante a nosotros. Dios se hizo siervo, pero semejante a nosotros. Nosotros somos semejantes a Dios. Adán no fue creado igual a Dios, fue creado semejante. Y la palabra semejante es muy diferente al decir igual a Dios. Jesús le dijo a los discípulos, ¿qué dice la gente acerca de mí? Del Hijo del Hombre, del Hijo del Hombre. Entonces uno de los discípulos reunidos le dice, dicen que tú eres Elías, dicen que tú eres el Juan, Juan el Bautista, y ustedes, ¿qué dicen acerca de mí? ¿Cuál es su pensamiento? Y Pedro le contesta, le dice, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. O sea, le está diciendo, tú eres igual a Dios. ¿Me entiendes? Entonces ahí está reconociendo Pedro la divinidad de Cristo dentro de la humanidad. O sea, Cristo tuvo su divinidad y su humanidad estuvieron siempre acá en la tierra. Para esto hay que profundizar mucho más todavía. Eso nada más, hermanito. Gracias. Muy bien, gracias por vuestra participación, hermanos. Creo que leyendo los textos bíblicos vamos a lograr entender cabalmente todo este tema, ¿no? Yo estoy pensando en que el Señor Jesucristo dijo de su mamá en cierta oportunidad, ¿no? Dice que, o sea, en este caso los fariseos, seguramente ellos no, seguro han tratado de convencer a la mamá del Señor Jesucristo que su hijo estaba loco. Así que, pues, sácalo pues a tu hijo, mira, se cree Dios, y así que está mal, ¿no? O sea, a los hermanos también, pues, vinieron una vez para llevarlo a Jesucristo, y entonces los discípulos dicen al Señor Jesús, tu mamá va a venir, tus hermanos también. Entonces, de repente una persona diría, no, tú, yo, no sé, déjenme mi mamá venir, que pase aquí adelante, mis hermanos también, que pasen. No. ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿Quién es mi madre? Miren, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Ahora, la misma, decimos María, la mamá del Señor Jesucristo. Si no creen en Jesús, se pierde, pues, hermanos, completamente, ¿no? Ahí es donde el Señor Jesús dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? O sea, Dios no tiene privilegios para nada, todos somos iguales, ¿no? Todos somos iguales. Dios es así, su justicia de Dios es para todos igual. No importa que sea la mamá del Señor Jesús, si no creen en el Señor o no creen, se hubiese perdido, pues, ¿no? Entonces, acá no, todos somos aquí, ¿no? O sea, el problema es ese, ¿no? Que a veces no entendemos quién es Dios, ¿no? Si es justo y también es misericordioso. No hace distinción ni hay privilegios para nadie, ¿no? Bueno, en este caso, pues dijo, no, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, esa es mi madre. Esos son mis hermanos, ¿no? Es verdad que la Virgen María ha sido elegido por Dios y la Virgen María nos da el ejemplo de decir, yo soy la esclava del Señor, la sierva del Ah, Señor. Hágase conmigo lo que Dios quiere hacer conmigo y entonces, en claro, esa respuesta pareciera, ¿no? Pareciera que es una respuesta no tan buena, ¿no? Pero es una respuesta, si analizamos, ¿no? Y es una respuesta, todos o nada, o nadie, ¿no? El que hace la voluntad de mi padre, esos son mis hermanos, esa es mi madre. Entonces, hermanos, sí, pues, así como dices, si la Virgen María o su madre no creería en que Jesús es el Salvador del mundo, entonces por más mamá que sea, no puede, no se salvaría, pues hermano. Eso es lo que está diciendo, ¿no? así es, así es, así es. O sea, Dios es Bueno, justo, pues, gusto. ¿no? Y termino tal vez la idea, hermanitos, ¿no? En lo que yo estoy escuchando ahí, como la hermana Mónica hacía mención, y me parece que eso es lo correcto, ¿no? De que realmente el Señor Jesucristo no cometió pecado, ¿no? Fue engendrado no era el Hijo de Dios porque fue engendrado.
por el Espíritu Santo, dice, o sea, por Dios mismo, ¿no es cierto? Dios mismo hace que nazca como ser humano, así como nosotros. O sea, el Señor Jesucristo era 100% igual que nosotros. ¿Por qué? No por nuestro pecado, sino sin pecado. La diferencia puede ser que nosotros somos con pecado y Él sin pecado. Pero Él, como dijo la hermana misma, las consecuencias del pecado, sí, a Él le cae, porque era mortal. Tenía hambre, tenía sed, igual que nosotros. Y además de eso, para salvarnos, como Dios es justo, tenía que ser pues idéntico a nosotros. Porque si vamos a hacer una diferencia, claro, él como era Dios, claro, era Dios, ¿no? Pero no estaba pues como Dios, sino como un ser humano 100% humano. Entonces, por eso es que es nuestro Salvador, porque si no fuera 100% humano, ¿no? Aunque es el mismo Dios, pero era 100% humano aquí en la tierra, entonces no podría ser pues Salvador y las acusaciones de Satanás tendría razón, pero le estaríamos dando razón a Satanás porque él dice eso, ¿no? Eso es lo que él pretende, ¿no? Decir, claro, es diferente, que es por eso ha vencido los pecados. A nosotros, ¿qué vamos a poder? No, él será el que ha podido hacer, pero nosotros no. No, el Señor nos está diciendo que sí, nosotros también podemos, pero ahora teniendo a Jesús, el problema era ese, ¿no? De que con Él es posible hacer, pues, ¿no? Con Él, teniendo a Él, mirando a Hermano, Él como nuestro ejemplo, ¿no? Esto es sí, importantísimo, no sé, algo querían decir, no sé, el Sí, hermano Ezequiel, hermanito, ah, perdón, hermano Marcelino, creo este, así. lo que concluimos es de que es verdad, Isaías eh, profetiza de que un virgen nos es dado y, o sea, nació de una virgen, nacería una profecía, Jesús de una virgen. Mm, Pero desde que nació Jesús, nunca más en el Nuevo Testamento se le menciona a María como virgen, porque ya dejó de ser virgen, pero porque nació Jesús. Anterior a eso sí, virgen. Entonces debemos actuar, hablar de ella como la madre de Jesús. Eso es correcto. Ahora, sigamos investigando la palabra de Dios, pero Dios tiene la luz, no cambia. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿Está claro, hermano? Gracias. Muy hermano, bien, justo, mire, participe, hermano, participe, participe. quiero corroborar con lo que dice el hermano Marcelino. Nosotros no podemos utilizar más la palabra virgen, como dice la Escritura. Nació de una virgen, sí. El Señor dice que cubrió, no sé si en Lucas, qué pena que no tengamos los textos en este momento en mi memoria, pero dice que cubrió a María para que no afectara el pecado de María sobre Jesús, sobre el Redentor. Recordemos que la sierva del Señor, no tengo el pasaje, pero sí yo me acuerdo que lo leí, dice que Jesús no es 100% humano como nosotros queremos pensar. Recordemos que si yo peco, doblo mi rodilla y arrepentido le pido al Señor que me perdone. Y si vuelvo a pecar, nuevamente le pido al Señor que me ayude en esa debilidad y sigo insistiendo y tengo un redentor, un salvador. Pero en cambio Jesús, y aquí nos hace ser diferente. Jesús si pecaba, se condenaba y condenaba a toda la humanidad. Él no tenía un redentor o un salvador, porque Él era el redentor y Él era el salvador. En cambio nosotros sí tenemos un redentor y tenemos un salvador. Y eso marca una gran diferencia. La sierva del Señor en el libro de toda la gente dice que la salvación de Cristo en el Getsemaní dependía de un hilo, no solamente de Él, sino de toda la humanidad y el universo entero. Entonces decir que somos igual que Jesús vino 100% humano, no es así como uno lo piensa. Por eso que el misterio, el Señor habla muchas veces del misterio de la piedad, es un misterio.
que no podemos razonar, pero sí hay textos bíblicos, hay espíritu de la profecía que nos menciona de que el verbo se hizo humano. Entonces, bueno, voy a tratar de buscar ese pedacito donde dice que no pensemos que Jesús es 100% humano, porque al decir que es 100% humano, estamos diciendo que es igual a nosotros, no, es semejante a nosotros. Hay 4 capítulos que habla de que Jesús es semejante a nosotros, no igual a nosotros. Eso nada más. Gracias. Tal vez, hermanos, aquí hay que remitirnos a la Biblia, hay que encontrar textos bíblicos que digan lo que estamos diciendo, porque si nosotros vamos a predicar las cosas que no están en la Biblia, entonces lo que dijo Marcelino justamente, ¿no? Porque yo sigo viendo, ¿no? Que la acusación de Satanás es que si no era idéntico al ser humano, el Señor Jesucristo, o sea, no era humano realmente, ¿no? La semejanza es otra cosa, no parecido, pero no igual. Entonces, ¿cómo podría ser Salvador? No tendría sentido, no sería justo. Entonces dice, "Es injusto, claro, como eras parecido, sí, pero claro, tenías poder para vencer y tantas cosas, por eso es que has vencido al diablo, ¿no? No como un ser humano idéntico, ¿no? Entonces, ¿por qué le pides al ser humano que realmente haga las cosas que estás diciendo? Entonces, porque el Señor, y ahora está el Señor Jesús como humano, ¿no? Ahí de carne y hueso. Mire, aquí, por ejemplo, y toda la Biblia habla de que Dios pone en este cuerpo de Jesucristo, en este ser humano que ha sido hecho, ¿no? En esta tierra. Ahí entra Dios, ahí pone Dios todo. Por eso dice aquí, Hebreos, voy a leer Hebreos 1:1 dice, ¿no? En el pasado, dice, Dios habló a nuestros pueblos muchas veces y de diferentes maneras por medio de los profetas. Así es en el pasado, ¿no? Dios, ¿cómo se podía comunicar a la humanidad? A través de los profetas. Pero hermanos, ahora, dice, ahora que estamos en los últimos días, Dios nos ha hablado de nuevo a través de su Hijo. ¿No? O sea, Dios es el que nos está hablando, pero a través de su Hijo. ¿No? A través de su Hijo. O sea, en este caso, entendamos de que es el ser humano, ¿no? Que nació, pues, ¿no? De la Virgen María. Él creó todo el universo. Miren lo que está diciendo también ahí, miren. Él creó todo el universo por medio de su Hijo. Entonces, hace también la preexistencia, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo, que a través de Él, su palabra, el verbo creó, pues, ha creado todo el universo. Entonces, él creó todo el universo en medio o por medio de su Hijo. O sea, Dios es el que crea, pero a través de su Hijo está diciendo, ¿no? ¿A quién escogió para que fuera dueño de todo lo que existe? ¿No? Entonces, ¿a quién escogió para que fuera dueño de todo lo que existe? Dice, bueno, ¿qué más dice aquí? El 3, mire, el Hijo muestra la grandeza de Dios, ¿no? O sea, como ser humano, acá es el que mostraba, por eso el mismo Señor Jesucristo dice, no, yo no soy el que estoy haciendo las cosas, sino es Dios el que me utiliza, o en otras palabras, como instrumento, Él hace las cosas y eso es lo que nos pide a nosotros, que le permitamos a Dios. Pero ¿cómo Dios va a estar en mí? A través de Jesucristo, porque Dios ha puesto en Jesucristo toda su sabiduría, le ha puesto la vida eterna, ha visto la resurrección, todo ha puesto en el Hijo, ¿no? Que es el ser humano, ¿no? Entonces, dice, el Hijo muestra la grandeza de Dios, muestra la grandeza de Dios. Es la imagen perfecta de todo lo que Dios es la imagen perfecta de todo lo que Dios es. O sea, Dios está pues completamente al 100% en Jesucristo, al 100%. O sea, en el ser humano, y eso es lo que quiere también, que es estar en ti, en mí, al 100% quiere estar Dios. Ese es nuestro problema, que no le permitimos tal vez el 100%. Tenemos nuestras propias ideas de repente, ¿no? Y ese es el gran problema, el conflicto que hay en el ser humano. ¿Ya? Y eso es lo que descubre Pablo, ¿no? Por eso dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que yo hago es, pues, bueno, la voluntad de Dios también.
por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él descubre eso, ¿no? Y eso es lo que nos enseña, ¿no? A través de Jesucristo, ahí está Dios en este ser humano, completamente humano, ¿no es cierto? Dios está allí, ¿no? Entonces ahí dicen, el Hijo muestra la grandeza de Dios, es la imagen perfecta de todo lo que Dios es. Ya, entonces uno mira a Jesús, entonces estamos viendo a Dios también porque Dios está en Jesús, ¿no? En el ser humano como nosotros, ahí está. Y eso quiere de nosotros también, la misma cosa. Sostiene todo el universo por medio de su poderosa palabra, ¿no? Y nos limpió, dice, de nuestros pecados y después se sentó a la derecha del trono de Dios en el cielo. Entonces, todo lo que ha hecho pues el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? A través de nuestro Señor Jesucristo como ser humano, a través de su palabra, porque Él es la palabra también que se encarna, ¿no? Nos limpió también pues de nuestros pecados, porque Él es la justicia también de Dios, porque Dios es justo, entonces Él es el que, ¿no? Usando, ¿no? Aquí a Jesucristo, ¿no? El ser humano, así como nosotros, entonces Él da su vida por nosotros, pues, ¿no? Y Él es la justicia, pues Jesús es la justicia de Dios. Y cuando lo tenemos a Él, somos justificados, somos justificados. Nos limpió pues de nuestros pecados, teniéndolo a Él, es así. Y después, ahora, ¿dónde está? Se sentó a la derecha del trono de Dios en el cielo. Ahora está ahí en el cielo, ¿no? Intercediendo por nosotros. Dios lo ha hecho mucho más importante que los ángeles, porque su nombre es más importante que el de ellos. Está hablando del ser humano, que es Jesús, ¿no es cierto? Que ahora está de carne y hueso y que es mucho más importante, o sea, como ser humano, ¿ah? Él está ahora, pero vive eternamente como el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Está ahí en el cielo. Dios lo ha hecho mucho más importante que los ángeles porque su nombre es más importante que el de ellos. Dios nunca le dijo esto a ninguno de los ángeles. Tú eres mi hijo. No, a Jesús le dijo en su bautismo, no. Y yo tengo contentamiento en ti, tú eres mi hijo. Hoy me he convertido en tu padre, le dice, no, al Señor Jesús como ser humano, no. Tampoco dijo a ningún ángel, no, yo seré su padre y él será mi hijo, no. Entonces, y así, cuando vamos leyendo los textos bíblicos, vamos entendiendo, ¿no? Que era necesario un ser humano, completamente humano, para poder salvarnos, porque si no fuera completamente humano, entonces, ¿cómo pues nos hubiese salvado? ¿No? No tendría sentido, ¿no? Entonces, pero sí, Dios estuvo en Jesús completamente, al 100% Dios estuvo, ¿ya? Y eso es lo que quiere Dios de nosotros si queremos no vencer al enemigo también, entonces Él tiene que estar completamente en nosotros. Pero ¿cómo está Dios, este Dios en nosotros? A través de Jesucristo. Por eso descubre Pablo de que ahí está el secreto. Entonces ya no vivo yo, dice, vive Cristo en mí. Eso es lo que dice, ¿no? Bueno, en textos bíblicos habría que ver lo que dice, ¿no? Lo que estamos afirmando, diciendo una y otra cosa. Habría que decir, leer ese texto y decir, pues no, sí, pues aquí la Biblia dice eso. No solamente, ni tampoco hagamos hablar a la hermana White aquellas cosas que no están en la Biblia. No, eso es importantísimo, hermanos. ¿No? Entonces, la Biblia es la base, ¿no? La base, ¿no? No puede contradecirse, ni tiene por qué contradecirse, ¿no? Con lo que es el espíritu de profecía que Dios nos da, ¿no? Entonces, y eso es importante, hermanos, ¿no? Bueno, la pregunta excelente, ¿no? Nos lleva a reflexionar, a pensar más, pero hay que guiarnos, hay que orar también al Espíritu, a Dios, ¿no? Que a través del Espíritu Santo nos pueda hacer entender, hermanos, ¿no? No guiarnos por lo que dicen las personas, ¿no? Sino por lo que dice la Biblia. Entender lo que dice la Biblia, hermanos. Eso creo que es importantísimo, ¿no? Importantísimo. Siempre, si hay alguna afirmación, digamos, el tal texto bíblico dice tal cosa, y ya está.
Yo estoy por eso mostrando el texto bíblico y hay muchos otros textos también, pero habría que mostrarlo también, ¿no? Mostrarlo eso, esos textos bíblicos para afirmar. Por ejemplo, siempre me habrán escuchado decir, ¿no? Aunque ha sido chocante para algunos hermanos y hermanas, que no tenemos tres dioses, sino es un solo Dios. Eso dice categóricamente la Biblia. Un solo Dios y Padre, ¿no? De todos que está en todos y en todos. Un solo. Y un Señor, que es nuestro Señor, pues Jesucristo, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo también, ¿no? Que también, pues, es como así, el Señor Jesucristo, que entra, pues, a nosotros. A través del Espíritu Santo está el Señor Jesús en nosotros, ¿no? Es lo que enseña la Biblia. Entonces, y cuando hablamos de Jesús, claro, es el mismo Dios. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, es el mismo Dios. No son tres dioses, no son tres dioses. De ahí también el enemigo se agarra para generar diferentes grupos religiosos que se dicen ser cristianos, hacen la diferencia entre el Padre y el Hijo. Y cuando hacen la diferencia, entonces ya pues el hijo como que papá se equivocó, el hijo le corrige, por eso cambia los mandamientos. Ese es otro problema, ¿no? Y por eso que se genera miles de grupos cristianos, ¿no? Con esa idea, ¿no? El enemigo es tan astuto, ¿no? Y así también tergiversan, ¿no? La presencia del Espíritu Santo, que es el mismo Dios, el único Dios, ¿no? Y hacen la diferencia y como que ya no vale Jesucristo, sino que el Espíritu Santo es el que vale. Eso es lo que yo he escuchado también, ¿no? ¿Por qué oramos a Jesús, que esto, aquello? ¿Y por qué no al Espíritu Santo? No, al Espíritu Santo hay que buscar, no, no, no. Eh, y así. O sea, desechan a Jesús y ya como si fuera diferente el Espíritu Santo. Entonces, no, es un solo Dios, hermanos, ¿no? Eso es lo que muestra la palabra del Señor, la Biblia. Y esto estamos leyendo aquí en Hebreos, eso mismo, ¿no? De que hay un solo Dios y a través de Jesucristo está el mismo Dios ahí. Y también dice Emmanuel, Dios con nosotros. Y el Espíritu Santo también es el mismo Dios, ¿no? Pero ahí está pues el Salvador, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor. Le decimos nuestro Señor, ¿no? Entonces, como ser humano, que ahorita está también, ¿no? De carne y hueso, intercediendo por nosotros. Y es el mismo Dios, ¿no? Bueno, hermanos, bueno, hasta donde yo entiendo, yo estoy afirmándome en lo que dice la palabra de Dios. Y si alguien tiene algún texto bíblico, hermanitos, por favor, muestren el texto bíblico para afirmar alguna cosa, ¿no? Porque, como dijo Marcelino, la iglesia se divide en dos o tres, justamente porque de repente decimos nada más, ¿no? O lo que el pastor ha dicho a alguien, ¿no? No, que la Biblia hable, ¿no? Que diga, ¿no? La Biblia, esto es, aquí dice la Biblia esto, ¿no? Así, o aquí en la Biblia hay tres dioses, mira, aquí está la Biblia. No, 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 no. Hay un solo Dios. Bueno, que Dios los bendiga, hermanos. Nos hemos pasado de tiempo y continuaremos estudiando ya mañana. A propósito, hermana Mónica, todavía está ahí, ¿no? Hermana Mónica. Sí, Hermana Mónica, por favor, mañana yo voy a viajar, o digo, esta noche voy a viajar. Y como es el viaje en la noche, no voy a llegar a tiempo, ¿no? De repente va a llegar hasta ya. Así que, hermano, usted encárguese del estudio de la lección de mañana. sí, no hay Hermani- ningún problema. Sí, 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 hermanita, yo estaré en viaje y del carro no se puede, no, o sea, hacer la lección así, ¿no? Y hermanita. Entonces, hermanitos, que Dios los bendiga. Ah, no, hermana Mónica, por favor, haga la oración, pues. Bien, mis hermanitos, nos ponemos reverentes. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, nuevamente estamos agradecidos, Padre amado, por su palabra que usted nos da, que nos inspira, que nos da esperanza, mi Señor. Padre bendito, de que ya este cuerpo no será como el que es, y sino que será transformado, mi Señor, para gloria suya, mi Señor. Va a ser un cuerpo glorioso donde ya no tendremos más enfermedades, donde no envejeceremos, Señor. Padre bendito, son hermosas las promesas que usted hace a sus hijos. Padre bendito, le suplicamos que su Santo Espíritu sea con nosotros, mi Señor, para que
esa obra transformadora en nuestro carácter sea una realidad, mi Señor, para que cuando usted venga podamos estar contentos, mi Señor, de verle y no temerosos, mi Señor, y pedir a las rocas que nos cubran. Padre bendito, gracias por el maravilloso sacrificio de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús, que vino un día a este mundo a morir por cada uno de nosotros, que fue tentado como nosotros, pero no cayó, que es nuestro abogado hoy y que es un abogado que sabe lo que es ser tentado, que sabe, mi Señor, y que es misericordioso con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por todo lo que usted nos da cada día y que no merecemos. Mi Señor, que su Santo Espíritu nos siga acompañando, que guíe nuestro pie, mi Señor, para no caer, para no tropezar, y por sobre todo, mi Señor, para que nosotros podamos ser luz para otros, para que puedan conocerle, mi Señor. Le rogamos que usted bendiga a los hermanos que se van a reunir en Perú, mi Señor, con este gran coro de Cusizá, mi Señor, con los hermanos y amigos de los 80, para que usted les acompañe, para que lleguen con bien a sus destinos, mi Señor Santo. Bendiga a a nuestro hermano Marcelino, que viajará también. Bendiga a nuestro hermano Justo, perdón, mañana también en el viaje que tiene que hacer, Señor. Cuídenos, guárdenos a cada uno, se lo suplico, Señor. Yo sé que no merecemos nada. Se lo ruego por Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén. Amén, Padre. Amén, amén. Gracias, hermana. Amén. Querido hermano, hermana, que Jehová te bendiga, pues, y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová levante hacia ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga, hermano. Hasta mañana. Y yo, bueno, conmigo, seguramente, tal vez yo escuche nada más, hermanos. Hasta mañana, hermano.